Amén. Le damos gracias, le doy gracias al Señor y le pido que así como Él me hizo gozarme con esta palabra, que pueda transferir ese gozo y la verdad de su palabra, porque nosotros estamos viendo milagros del Señor y Él levantó a dos muertos, a tres que yo miré, que yo pude leer, pero después pude ver que mucho más es como Él levantó a la vida eterna, levantó nuestros espíritus, nuestras vidas, para que pudiéramos tener vida eterna y pagó un precio muy alto. Y podemos empezar en Isaías, y a veces les voy a pedir que lean conmigo porque algunas lecturas son un poco largas. En Isaías 28, el 15, lo voy a empezar yo a leer, el 15 dice, y es tan sorprendente este versículo: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. ¿Y quién se atreve a decir unas palabras tan duras? Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. No llegará a nosotros porque tenemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Y estamos viendo que eso está sucediendo mucho. Y nos asombramos, ¿verdad? Y en la falsedad nos escondemos. Nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así dice los que no quieren nada con el Señor. Y él dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere en la verdad, en la vida, en este Cristo que murió por nosotros, nuestro Salvador. Él es un refugio contra la mentira. Y dice entonces, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará. Y así vemos cómo tantas personas han puesto su confianza en la mentira, en la muerte. Es verdaderamente asombroso, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, este turbión de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Y de nosotros es llamar a las almas, llamar a las personas alrededor nuestro, para que no estén en esta mentira tan grande. Y que nos refugiemos en esa piedra que está en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure. Y vemos, está viendo y sabemos que en los evangelios que nos hablan de la vida terrenal y todo lo que enseñó el Señor y todo lo que hizo en el Espíritu. Pero en su vida terrenal él se le enfrentó a la muerte. Vino en contra de esa gran maldición que es desde el principio. La muerte es horrible. Todos la hemos experimentado en el sentido que hemos tenido personas amadas que se nos han muerto,
y es terrible. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, les puso en el jardín del Edén y les dio instrucciones. Y vamos a ver cómo Él les dijo que tuvieran cuidado. A ver, en Génesis 2, del 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ellos no sabían lo que era la muerte. Ellos no sabían, pero el Señor los amonestó, les dijo: tengan cuidado porque ciertamente morirás. Y entonces después en Génesis 3, si alguien quiere leer del 1 al 7. Génesis 3, del 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Entonces, ella entabló una conversación con la serpiente. Y la serpiente, lo más tremendo es que ella le dice: no debemos de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y porque de cierto moriremos. Y la serpiente le dijo: no moriréis. Y así pasa también en nuestras vidas, que cosas que nos llevan a la destrucción, el diablo nos dice: no, no te va a pasar nada, vas a tener una experiencia, vas a saber más. Y así es la voz del enemigo. Y entonces, fíjense que cuando comieron, como que las mismas palabras ponen como una oscuridad aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ya no estaban en paz, ya no estaban en gozo, estaban viéndose que estaban desnudos y se cosieron unos delantales. Entonces, el versículo 22, ahí mismo en el capítulo 3, ya el Señor los separó. El versículo 22, capítulo 3. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En esa condición, sabiendo el bien y el mal, dañados ya, dice que no vayan a alargar su mano y comer y vivir para siempre en esa condición. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cerró el camino al árbol de la vida. Y ellos se quedaron
conociendo el bien y el mal y reos de la muerte. Entonces, la muerte, que es tinieblas, que es todo lo que no deseamos, es enemiga de Dios. Pero Cristo aceptó la muerte para salvarnos. Cristo tomó lo que era lo opuesto de lo que es Dios. Dios es vida, Dios es luz, Dios es amor y la muerte es destrucción, es maldición. Pero Cristo tomó sobre sí para salvarnos. Y podemos ver en Hebreos 2:9, en el libro de Hebreos, capítulo 2, ahí vemos cómo el Señor tomó por amor nuestro la muerte. Dice, capítulo 2, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y yo pienso que esto quiere decir, por la gracia de Dios, probase, tomase la muerte por todos nosotros. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él pasó todo toda la maldición que estaba sobre el hombre y no se avergüenza, no se avergonzó. Y dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. El Señor tuvo que confiar en su Padre para pasar la muerte. Tuvo que confiar de que Dios Padre lo iba a sacar de ahí. Y de nuevo, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él se hizo hombre, él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Para vencer al diablo, para destruir al diablo, con su misma armas, con la muerte, él la tomó. Y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que él tomó ese castigo en la cruz para librarnos de la muerte. Y podemos ver milagros de traer a la vida. Ahora vamos a ver en Cristo, en los evangelios, cómo Cristo levantó de la muerte. Vamos a ver a tres, a la hija de Jairo. Y esa muchachita tenía 12 años y está en Marcos 5. El evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 24, si alguien lo quiere leer. Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años
Pero ya, porque ahora vamos a sacar, porque esta es la mujer del flujo de sangre, pero seguimos Amén. con la hija de Jairo que está en el versículo 35 35. Amén. al 43. ¿Lo sigo leyendo? Sí, Del 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. amén, amén. Él le habló al espíritu y le dijo, levántate, vive, recibe vida. Y la niña abrió los ojos y lo miró. Y qué precioso, ¿verdad? Que número uno, se burlaban de él. Cuando él dijo, la niña no está muerta. Y qué cosa más terrible, ¿verdad? Enfrente de la muerte se estaban burlando de que él decía, ella no ha muerto, ella está dormida. Y otra es el amor de él, la delicadeza del Señor, que él le dijo, denle de comer. ¿Sabe Dios cuánto tiempo esa niñita estaba enferma y sin comer? Entonces él se dirige a ella y la levanta. Y así Él es con nosotros. Y ese milagro de traer vida natural es poderoso, pero más poderoso el milagro de traer vida espiritual, que hasta que Él no murió en la cruz, no se podía, nosotros no podíamos tener vida en el espíritu, porque estábamos bajo la maldición. Así que el Señor pagó por todos nuestros pecados y nos dio vida en el Espíritu. Y podemos ver, y más maravilloso, Él dio vida espiritual a muchos, pero nos dio a nosotros el poder, a nosotros, de dar vida en el Espíritu. De que otras personas recibieran al Señor como Salvador, que nacieran de nuevo, que oyeran la palabra, que oyeran el evangelio. Y eso nos los encargó a nosotros. Y lo podemos ver en Juan 14. Juan capítulo 14. Lo voy a leer del 12 al 14. Dice, el Señor les estaba hablando a los discípulos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores. Pero dar vida eterna, que llevarlos a que reciban al Señor, llevarlos a que abran su corazón al Señor, eso es un milagro muy grande. Y el Señor nos los encomienda a nosotros. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué precioso que Él nos dice, pidan, pidan. Y después vamos a leer de la viuda de Naín. Y les voy a hacer como una anécdota de algo que me pasó. Y entonces... la viuda, ahora vamos a la viuda de Naín, Lucas 7. Este es el que me confundió. Lucas 7, versículo 11.
y dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y verdaderamente, posiblemente era lo único que ella tenía era ese hijo, porque no hablan del esposo, no, nada más que ella y el hijo. Y no solo lloraría por perder a su hijo, sino ¿qué va a hacer de mí? Porque en esos tiempos no, los hijos tenían que hacerse cargo de los padres. Pero el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Piensen, a veces una viuda que se le muere su único hijo, alguna persona que tiene solamente a alguien que los ayuda y que es su única compañía y se les muere. Y el Señor se movió a compasión, lo que es la muerte. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y algo que sucedió en mi familia es que mi esposo son 5 hermanos y son 3 hembras y 2 varones. Una de las hembras, su hijo de 42 años, se atoró con un pedazo de carne y no lo pudieron salvar. No le pudieron sacar ese pedazo de carne y se murió. Y entonces yo pensaba en ella como la viuda de Naín, porque ella tenía otros hijos. Ella tenía 2 hembras y este varón, eran 3 hijos. Y el varón era como su rey. Y entonces el sufrimiento de ella era tal. Y yo llegué a verlo a él, bueno, yo oré por él en coma, porque dicen que el oído es lo último que se pierde. Pero es que parecía que estaba vivo. Entonces llegué a verla y en eso le acababan de decir, porque él estuvo como 2 días con respiración, con un aparato que estaba respirando, etc. Entonces le dijeron que ya tenían que quitar el aparato y que él no daba, que su cerebro no tenía movimiento ni vida. Y en eso llegamos nosotros. Y ella me dijo, ay, Ali, llegaste. Ora por él para que el Señor lo levante. Entonces yo fui a donde él estaba, lo agarré, pero como levantándolo, oré por él, bueno, y no pasó nada. Y después yo me he quedado pensando, si nosotros luchamos por que el Señor haga ese milagro, si nosotros le pedimos al Señor con todo el corazón, porque tú le pides al Señor, pero en medio de esa crisis, no había, como que ya hice todo lo posible, pero ahí está el poder de Él. Él dice que nosotros haremos mayores cosas aún. Así que le pido al Señor que nosotros podamos movernos en cosas que no nos hemos movido antes. No levantar un muerto, pero sí tener la fe de las cosas que Él puede hacer por medio nuestro, porque nosotros somos su cuerpo y su iglesia. Así que bueno. Entonces, la resurrección de Lázaro, vamos a leerla, y está en Juan 11, 1. ¿Quieres leerlo, Susi, del 1 al 10? Juan 11 del 1 al 10. Estaba entonces enfermo
uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Amén, amén. Entonces, fíjense como primero le dicen a ver, Lázaro, el que amas está enfermo. Y después dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Se amaban, él amaba a esa familia y ellos lo amaban a él. Y él no, a nosotros nos hubiera decir, pues hay que ir para allá enseguida, yo quiero ir para allá enseguida. Pero él dijo, no, se quedó tranquilo porque sabía, porque la comunión con su padre, el padre le hablaba y le decía, y él se quedó tranquilo. Así que en el 11 hasta el 16. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Hasta ahí era Ali 16. Hasta el 17. Bueno, no, hasta el 16. Entonces, el 17, voy a leer yo un poquito. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado, tu poder lo hubiera resucitado. Mas también sé, más todavía sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros esta escritura la hemos leído desde que conocimos al Señor, y más entendemos que aunque esté muerto, vivirá. Y no es ese temor, como decía en hebreo, ese temor a la muerte, sino ya confiamos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? Que nuestros seres amados, nosotros mismos,
aunque muramos, vamos a vivir eternamente. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, y le dijo exactamente lo mismo que dijo Marta, se lo dijo María. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así que las dos tenían una fe completa en él, en el poder de Dios en él. Jesús entonces, y aquí otra vez lo que es la muerte, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Lloró porque él amaba a Lázaro. Lloró por la maldición de la muerte. Él lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y entonces aquí en el 37 yo puse una nota, la naturaleza humana. La naturaleza humana. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, criticándolo porque llegó tarde. Entonces Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya porque es de 4 días. Lo práctico es que ya es muy tarde. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y nosotros podemos decirnos, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, no por nada, sino porque vamos a ser testigos de su gloria. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya él sabía, ya estaba hecho. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. Amén. Desatadle de la muerte y dejadlo ir. Amén. Y el último es en el libro de los Hechos, porque recuerden que el Señor le dijo a los discípulos, lo que ustedes pidieren, las cosas que pidieren, esas que yo he hecho, aún más grandes van a ser ustedes. Y en Hechos 9, vemos como Pedro también oró por una muerta y ella se levantó. Y está en Hechos 9, 36. Si alguien lo quiere leer, del 36 al 38. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió.
Después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Amén, 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 amén. Así que como lo hizo Jesús, lo hizo Pedro. Y nosotros hemos oído de muchos casos y Mili como que estaba viendo unos predicadores en África y casos donde levantaron muertos. Así que el Señor dice, lo que yo he hecho, les voy a dar a ustedes que hagan. Y nosotros decimos, yo, pero Él no es por ser nosotros, sino es por ser Él. Y para terminar, Jesús en Juan 10, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, el Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él puso su vida. Él gustó de la muerte, como dice el libro de Hebreos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y también dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que una vez que Él nos da vida eterna, nosotros lo oímos y lo podemos seguir y no por nada nuestro, sino por el poder de Él, por el poder que venció la muerte y nos dio vida y vida eterna.